La continuidad retroactiva o retcon se refiere a una instancia en la que la revelación de un dato en torno a un evento o punto argumental de una historia de ficción altera la percepción previa que se tenía sobre él. Aunque en los diversos fandoms se suele asociar la palabra retcon a los momentos de la historia que causan conflictos argumentales con datos previos, en realidad un retcon por definición puede o no causar un error argumental. Lo que sí hace siempre es dar una nueva perspectiva sobre cosas que creíamos saber sobre una obra de ficción y que resulta tener un giro diferente. Los retcons son resultado de que el autor o autores de una obra deciden agregar elementos nuevos que le dan un giro a la historia y que no estaban pensados previamente. Por lo tanto, suelen carecer de vinculación a pistas anteriores que dejaran entrever que tal giro estaba por llegar. Eiichiro Oda, autor de One Piece, es conocido por su increíble capacidad de construir el mundo y generar una cronología sólida, unificada, y que a pesar de sus más de 20 años de antigüedad carece casi en su totalidad de conflictos argumentales graves. En mi opinión, no hay una obra de anime o de manga con una longitud suficiente que se compare en la coherencia de su narrativa con One Piece. Los retcons, cuando contradicen lo dicho anteriormente por el autor y generan errores de continuidad, son vistos como algo negativo. Aunque para mucha gente esto no es importante, muchos, como es mi caso, que me encanta analizar a profundidad mis obras favoritas, sí consideramos la continuidad retroactiva como un fallo del autor al momento de explicar las ideas, si es que conlleva la introducción de un error de continuidad o una contradicción grave. Por eso es que One Piece es mi obra de ficción favorita, pues no solo tiene personajes increíbles, momentos emotivos y sensacionales, sino que por encima de todo, tiene una coherencia que yo jamás había visto antes en un manga de tal magnitud. A pesar de ello, One Piece sí tiene casos de continuidad retroactiva de los que contradicen cosas anteriores. Algunos son muy evidentes y otros están sujetos a interpretación y debate, pues son más ambiguos. Oda no tiene toda su historia terminada y saga con saga se le van ocurriendo cosas nuevas que va incorporando a la trama, y su genio está en que sabe muy bien cómo ajustar todo sin que se sienta forzado o contradictorio. Como sea, hay momentos en los que tuvo que recurrir a modificar elementos, ya sea por decisiones propias o quizá por presión del equipo editorial. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. Voy a mencionar algunos retcons que Oda ha hecho en One Piece a lo largo de los años que causaron contradicciones con respecto al material previo. Quiero hacer dos aclaraciones. Una es que voy a centrarme únicamente en las cosas que vienen directamente de Oda, es decir, las páginas del manga y los SBS. Los databooks, pero en especial el anime, han creado errores de continuidad por su cuenta, probablemente debido a que introducen detalles que no son previamente consultados con Oda. De esos no voy a hablar hoy, pero si te interesa un video sobre errores de continuidad del anime, escríbeme en los comentarios. La segunda es que la mayoría del video no va a tener información reciente del manga de One Piece, así que todos pueden continuar sin problemas en el video y yo daré el aviso cuando sea pertinente. Después de esta larga introducción, ahora sí comencemos. El primer retcon, y uno que es indiscutible, viene del Jolly Roger de los Piratas de Barba Blanca. En un inicio, Oda lo representó usando un símbolo llamado Cruz Gamada, pero que es más conocido como esvástica. A pesar de que tiene significados en religiones orientales como el budismo y el hinduismo, a nivel mundial la Cruz Gamada es ampliamente relacionada con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Debido a eso, el anime censuró el Jolly Roger sustituyéndolo por un patrón de huesos cruzados. El anime no suele influir en las decisiones de Oda como mangaka, pero en este caso a él le gustó el nuevo diseño y además, muy probablemente para evitar herir sensibilidades a futuro, él también optó por usar la versión del anime. En segundo lugar, tenemos un momento memorable que fue resaltado en un SBS, en concreto el del volumen 25. En el capítulo 175 del manga, Oda cometió el error de mostrar a Mr. Tree flotando en el agua, y a pesar de ser un usuario de fruta del diablo. Cuando un lector le escribió sobre este detalle, Oda respondió en el SBS antes mencionado que no era un error, sino que Mr. Tree estaba sobre un fragmento de una madera extremadamente flotante llamada Kuigosu. Es evidente que Oda inventó esto para justificar su error, lo cual constituye un retcon, pero no solo eso, sino que usó este material en una parte importante de la historia más adelante, pues la madera Kuigosu mostró ser útil para hacer que los barcos recubiertos que se sumergen para pasar por la isla Gyojin y cruzar al Nuevo Mundo puedan flotar de nuevo hacia la superficie. Este es un ejemplo gracioso y simple, pero que demuestra el genio de Oda a la hora de conectar ideas y hacer que su historia tenga coherencia.
El tercer ejemplo de continuidad retroactiva es parecido al primero, es decir, es una corrección estética, pero a mí me gusta bastante porque muestra que Oda es muy detallista con ciertas cosas que uno pensaría que no es. El diseño de la transformación de espinosaurio del personaje Page One, miembro del Tobiropo de los Piratas de Kaido. En el SBS del volumen 97 un lector notó que se había hecho un cambio a la cola del espinosaurio, mostrando aletas que antes no estaban presentes. Esto fue debido a un descubrimiento fósil que se hizo en el año 2020 en el transcurso del arco de Wano. Con lo extrañas que son las frutas de dinosaurio en One Piece, Oda no quiso dejar pasar el actualizar a su personaje de acuerdo con la información paleontológica más reciente. Es por eso que me encantaría ver una Zoan prehistórica de Velociraptor, pues seguramente Oda lo va a dibujar con plumas. Para el cuarto lugar vamos a pasar a un tema que es más importante, el Haki. Su primera mención fue durante el arco de Yaya, pero la explicación definitiva del fenómeno nos la dio Rayleigh justo antes del salto temporal. Es evidente en el manga que la existencia y representación visual del Haki cambió bastante de cómo se mostraba antes del salto temporal y luego después. El cambio vino de que el color de armamento ahora se veía como un recubrimiento oscuro cuando antes era invisible. En mi opinión y la de muchos, esto vino probablemente como sugerencia de los editores, pues en el género shonen es muy común y más preferible mostrar cambios en poder mediante transformaciones o cuando menos detalles visuales que el espectador pueda identificar. Es un error común suponer la teoría de que el haki de armamento no es visible para aquellos que no pueden usar haki. Es una teoría, pero en ninguna parte ha sido confirmada. Muchas veces me he topado con imágenes, por ejemplo, que pretenden mostrar cómo ve la gente que no usa haki el Gear Force de Luffy, sin el color oscuro del recubrimiento de armamento. Hasta ahora, Oda jamás ha salido a decir nada al respecto, ni ningún personaje lo ha hecho, así que ese tipo de comentarios solo son suposiciones sin fundamento. De manera que cosas como que en Marineford no vimos el color de armamento porque veíamos las cosas desde el punto de vista de Luffy, no tienen sentido porque eso supone desde el vamos que Luffy era incapaz de ver el haki. Además, hay muchos momentos, de hecho buena parte de Marineford donde Luffy ni siquiera está. Todavía no llega al sitio como para decir que estamos viendo las cosas desde su punto de vista. Tanto los relámpagos negros del haki del conquistador como el recubrimiento de armamento son detalles visuales que Oda incorporó retroactivamente a la obra, y seguramente si llegamos a tener un remake de la saga, veremos esos efectos añadidos en diversos momentos de la historia. En quinto lugar está un detalle que no estoy seguro si Oda lo tenía planeado o no desde antes, pero desde mi punto de vista es un retcon, que aunque es sutil, es muy importante y contradice información previa. Y ese es el hecho de que Kozuki Oden viajó con Roger y fue él quien leyó los poneglyphs. En el arco de Shabondi, cuando Robin habla con Rayleigh, este último nos dice que ellos como piratas no tenían conocimientos como los de los sabios de Ohara. Rayleigh menciona que Roger simplemente tenía la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas. Esta frase nos deja entrever que Roger podía entender los poneglyphs de manera innata, instintiva, sin descifrarlos por algún método en especial. Más tarde en el arco de Whole Cake, en concreto en el capítulo 853 en el manga, Big Mom menciona que Roger pudo descifrar el poneglyph que ella tenía resguardado porque podía escuchar la voz de todas las cosas, y que ahora Pudding, al ser de la tribu de tres ojos, podría desarrollar la misma habilidad. De nuevo, la narrativa es evidente. Roger hasta este punto de la historia, de acuerdo con la visión de Oda, podía leer los poneglyphs por cuenta propia. No fue sino hasta el flashback de Oden que se nos dice que aunque Roger puede escuchar vagamente lo que dicen, no puede leerlos como tal. Esto cambió completamente la idea que teníamos, pero además hace que se sientan extrañas las escenas anteriores, pues lo que Rayleigh le dijo a Robin en ningún momento aludió a que ellos recibieron ayuda externa. De hecho, el Rey Oscuro enfatiza en que ellos no tenían el conocimiento de los sabios de Ohara, y eso contradice directamente el que Oden sí tenía ese conocimiento. Creo que para darle más importancia a Oden en el viaje de Roger, Oda cambió su rol en la historia, quitándole a Roger una habilidad que se venía presagiando desde antes. Y en sexto lugar está toda una categoría de elementos de continuidad retroactiva, las siluetas. Oda es bien conocido, en especial en épocas recientes, por mostrar escenas en las que participan personajes que él no quiere que sean revelados detalladamente, y por lo tanto lo único que vemos es una silueta. Además, a veces personajes futuros aparecen de esa manera cuando son mencionados en una conversación.
y es frecuente que cuando al fin se revela el personaje, se ve muy diferente a como se nos fue presentado antes. Una de estas situaciones vino en el capítulo 69 en el manga, cuando Yosaku menciona a los Shichibukai a la vez que se muestran siluetas de ellos, y vemos que todos se asemejan a Mihawk, el único que habíamos conocido hasta ese momento. Otra vino de Garp cuando nos habla de los Yonko en el capítulo 432, al ver los rostros ensombrecidos de Shanks, Barba Blanca, Kaido y Big Mom, en donde los dos últimos se ven abismalmente diferentes a los resultados finales. Una interpretación es que las siluetas son imágenes mentales que vienen de la imaginación de los que están hablando, en estos casos Yosaku y Garp, pero eso no tiene sentido. Yosaku es un cazarrecompensas familiarizado con el rostro de múltiples piratas y que está bien informado al punto de saber que Arlong era subordinado de Jinbe. Seguramente él vio el rostro de Jinbe en alguna parte y de muchos otros Shichibukai, por ejemplo, en el periódico, como para luego no saber su apariencia. Más aún, Garp sabía perfectamente cómo se ven Kaido y Big Mom, pues los enfrentó en Ghost Valley, pero además seguramente estaba bien familiarizado con ellos en todos estos años como vicealmirante, en donde ambos habían consolidado como dos de los piratas más importantes del mundo. No tiene ningún sentido que se vieran así en la imaginación de Garp, y más bien es un indicador de que Oda aún no estaba seguro del diseño de estos personajes. A continuación voy a mencionar información reciente del manga de One Piece, así que a partir de este momento pausen el video los que no vayan al corriente con la historia. Siguiendo con el asunto de las siluetas, con la revelación del príncipe Loki, tenemos otro caso claro en el que lo que se nos presentó anteriormente no coincide con la apariencia real del personaje. Se han hecho algunas teorías que apuntan a que tal vez Loki cambió en los pocos años que pasaron desde que conoció a Lola hasta el presente, y puede que resulte ser verdad. Es más, tal vez para cuando este video sea publicado ya habremos visto algo del pasado de Loki, pero si no es así, yo creo que fue decisión de Oda que el personaje fuera más imponente y cambió de opinión con respecto a la idea que tenía en el pasado. Después de todo, sabemos que él hace muchos bocetos con apariencias diferentes antes de decidirse por la definitiva, y no se restringe a que estos coincidan con las siluetas previamente establecidas. Así que no me sorprendería que el diseño de Loki cuando conoció a Lola no tenga nada que ver con su silueta original. Como habrás notado, salvo por el tema de Oden, todos los retcons que enlisté son cambios visuales. Y es que, como mencioné al inicio del video, con respecto a la trama, Oda es muy meticuloso para que no haya contradicciones fuertes en su historia. Cuando introduce elementos nuevos lo hace dentro del marco de lo establecido previamente, de manera que todo se siente incluso como si lo hubiera planeado con décadas de anticipación, aunque no lo sea. Aún en el punto de Oden, la evidencia de retcon es ambigua y puede ser debatible. Y como soy una persona que pone demasiada atención en los detalles de continuidad, el cuidado de Oda en ese terreno es algo que agradezco enormemente, pues siempre te hace sentir que por más detallista que uno sea, él va un paso adelante. Espero que este video te haya gustado y si es así agradeceré mucho tu like. Y dime, ¿has encontrado tú algún retcon que contradiga elementos previos de la historia sin explicación? No olvides escribirme en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo y en esta ocasión especialmente agradezco a Federico Juárez, Cristian Choquehuanca, Osef de Yolide, Minor Alonso, Big Buda Moreno, Furia de Roja, Fede González, Leax Q, Emiliano Burgos, Gatsuchili, Carlos Becofla, Terre Segundos, Nicolás Yáñez, Bogonder of U, Dani Rodríguez, Eric Vázquez, Christopher 21, Juan Peinado, Nas, Soel Manríquez, Isdi Blue, Feile Jefe Criollo, José Fernando Herreras, Víctor Ponce, Benjamín Bustos, Fable, Shaggy de Lazo, Miguel Ramos, Río Mojiro, Miguel Pérez, Tiago Suárez, Lucas Núñez, Alejandro Torres Gómez, MS, Charlie, Jonathan Castillo, Lujío, Mac, Noel Serna, Manuel Pedraza, Raito Sama, Jack Calamidad, Steven Aiza, Kinji, Mr. Alba Alfanes, Marco, Roberto Castillo, Rainer, Evira Oquilli, Alexis Ferrón, Vic, Alex Hefner, José Alarcón, Daniel Sánchez, Cecilia Gatica, Mr. Robot, Andrés Miñán, De Guías, Jordan BMX, Monkey Dialon, Andrés Nolasco, ETBN55, Álvaro Flores, Godusop, Joaquín Tobías, Kenny Martínez, Manuel Jiménez Urbina, Oando, Gonzalo Cazorla, Nico Anse, De Gozaru, 25 BAM CL, Niterib, Fónica Tiger SMK, Ichiban JT, Sig, El Diario de Black Reaper, Obito Gómez, José Román, Gonzalo Ariel Villa y Emilio Angulo. Si deseas unirte a los miembros y aparecer al final de los videos, así como tener acceso anticipado a los videos, sigue el enlace en la descripción o da clic en el botón de unirse. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.